a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas, el podcast de Bitrack donde podrás descubrir cómo mejorar tu operación logística con nosotros. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify para que no te pierdas los próximos capítulos. En Bitrack entregamos momentos de felicidad. En el capítulo de hoy tenemos a Bernardita Huidobro, nuestra HR Manager. Bernie es psicóloga de la Universidad Adolfo Ibáñez con magíster en Psicología de las Organizaciones. Pero eso no es todo, también tiene un diplomado en formación y certificación en coaching en la Universidad Católica de Chile. Nuestra Bernie trabaja hace más de 2 años en Bitrack y ha transformado completamente al equipo. Su objetivo, hacer de Bitrack el mejor lugar para trabajar. Bernie, ¿cómo estás? Hola Merce, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Qué bueno, me alegro. Bueno, partamos con, ¿en qué momento te llamó la atención la psicología organizacional? Bueno, primero que todo, muchas gracias ahí por la introducción. Y respondiendo a tu pregunta, la verdad que siempre me llamó la atención la psicología organizacional. Desde el momento en que decidí estudiar psicología fue pensando en enfocarme desde el punto de vista organizacional. Había estudiado un año ingeniería comercial, me cambié después a psicología, yo creo que ahí el foco más en temas de negocio, y creo que era una carrera que de alguna manera mezclaba de manera perfecta el enfoque en el desarrollo de las personas desde el punto de vista profesional y el enfoque en el fondo de cómo a través de este desarrollo de las personas podíamos lograr una mejora en los negocios, en empresa o cualquier tipo de organización. Qué buena. Bernie, cuando llegaste a Bitrack, ¿cómo era el clima laboral? ¿Cómo eran los equipos? ¿A qué te enfrentaste cuando llegaste? Bueno, la verdad que cuando llegué a Bitrack Merce, llegué para básicamente con un foco en los procesos de selección. Estaban con una demanda importante de búsquedas laborales y llegué a apoyarlos en el fondo en ese desafío. Pero me di cuenta que además de llevar los procesos de selección, había algo que se sentía, que se percibía cuando tú entrabas a Bitrack, que era muy rico, era como llegar a un lugar donde la gente era entretenida, el propósito y el producto en el fondo que se ofrecía era interesante y era algo que venía muy a la vanguardia. Empecé a notar como que esto que se sentía era algo que de alguna manera teníamos que transformar en algo que fuera tangible y que pudiéramos en fondo comunicar a los que no nos conocían. Sí, bueno, aparte que para mí, por ejemplo, que cuando llegué a Bitrack, entré en plena pandemia, que no podía ir a la oficina, y fue increíble cómo me sentí acogida a pesar de no estar viendo a nadie físicamente. Me sentía igual de acogida o mucho más como si hubiera entrado a la oficina. Así que de verdad que el equipo humano es increíble. Bernie, Buenísimo. cuando llegaste también, ¿cuál fue el mayor desafío que tuviste? Como, o sea, te enfrentaste a esto, pero ¿cuál fue el mayor desafío en términos de equipo? Yo creo que el mayor desafío desde un principio fue haber llegado a una empresa donde no existía el área de recursos humanos y, y era poder transmitir en el fondo al equipo de liderazgo, sobre todo, cuál era la importancia de trabajar y de fortalecer un modelo de gestión de personas que nos permitiera, en el fondo, apalancar los resultados que queríamos alcanzar. Y cómo, de alguna manera, la cultura que nosotros fuéramos definiendo, que es un poco lo que te decía al principio, esto que se sentía, que se percibía en el aire, como de alguna forma como que se olía al entrar a la oficina, cómo lo podíamos transformar en algo tangible, en lo que iba a ser la definición en el fondo de nuestra cultura, y cómo eso podía ser y constituir el motor del desarrollo finalmente de la empresa. Trabajar eso con los líderes que no estaban acostumbrados en el fondo a este tipo de modelos o a estas estrategias de gestión con los equipos. Yo te diría que fue el principal desafío y a la vez lo que me hace sentir más orgullosa en el fondo de cómo los veo hoy día respecto a cómo los vi hace unos años atrás. ¿No? Y también cuando van entrando nuevas personas, ustedes tienen unos pilares, o sea, como equipo de HR tienen unos pilares fundamentales, ¿cierto? Para cada B-Tracker. ¿Nos podrías hablar un poco de estos pilares? Sí, bueno, dentro de lo que trabajamos desde este principio, con estas ganas que te decía yo de hacer tangible en el fondo la cultura que de alguna manera se sentía, pero que no estaba definida,
Eso nos llevó a trabajar formando distintos equipos con la gente que estaba en ese momento en Vitra, para poder cuestionarnos y reflexionar en el fondo sobre, en primer lugar, sobre nuestro propósito, en el fondo sobre nuestro propósito de entregar momentos de felicidad. De hecho, nació de ahí el propósito. Antes estaba muy vinculado al concepto de felicidad, era como ayudar a era como ayudar a las empresas a entregar felicidad, eso era antes, y nosotros nos cuestionamos mucho ese propósito y llegamos a esto de entregar momentos de felicidad, donde finalmente tú puedes traducir lo que es una entrega bien hecha y como se comprometió, en un momento de felicidad, no en un estado de felicidad permanente, sino que nosotros eh, podíamos tener una influencia tal que permitiera que una persona en el fondo viviera este momento de felicidad. Y ahí fue cuando se le agregó esa palabra al propósito de cómo los teníamos definidos. Pero lo más importante es que todo esto y todo este cuestionamiento y todas estas reflexiones se trabajaron con el equipo. Y al trabajarlo con el equipo, también fuimos complementando para lograr este propósito, en el fondo, qué cosas estaban a la base de cada uno de nosotros. Y ahí fue donde empezamos a transformar nuestros valores en conceptos tangibles que pudiéramos, en el fondo, promover cuando entrara una persona nueva al equipo o cuando pensáramos en el desarrollo de una persona dentro de la empresa para asumir, qué sé yo, nuevas responsabilidades. Y esos valores, hoy día nosotros nos basamos en 3 pilares fundamentales. Estos pilares son el Hungry, Humble, Smart, que básicamente es el ser humilde, y ser humilde significa no solamente ser humilde identificando en el fondo nuestras propias oportunidades, sino también reconociendo en otros las fortalezas que otros tienen, y eso se da mucho dentro de Vitrac. El hungry es el hungry mind, el tener siempre en el fondo siempre una mentalidad ganadora, una mentalidad de ir por más, ambiciosa en el buen sentido de la palabra. En el fondo yo diría que algo que destaco de todos los Vitrackers es que permanentemente están buscando cómo ir más allá dentro de sus roles. Se genera esta figura como del emprendimiento, en el fondo, que tú emprendes desde dentro de la organización de acuerdo a la expertise en el fondo en el que te manejas y las oportunidades dentro de Vitra que están dadas para que puedas hacerlo. Y finalmente el SMART, que más está vinculado a ser People Smart, es la capacidad de, en el fondo, empatizar con distintas personalidades y saber relacionarte con distintos tipos de personas. De estos 3 pilares, que ojo, no es que los hayamos creado nosotros, vienen de la literatura, pero desde estos 3 pilares nosotros hemos definido nuestros valores que componen la palabra health, porque le dan en el fondo lo que es la salud a nuestra organización y a las dinámicas que tenemos entre las personas que trabajamos en Vitra. Qué bueno, sí, de hecho se nota muchísimo. A mí me pasó cuando entré también, que es increíble como todo el equipo te ayuda cuando uno entra, son todos como si fueran amigos. O sea, bueno, nosotros hemos subido cerro, nos hemos juntado fuera de la oficina, eso de verdad que uno como Bitracker lo agradece muchísimo, porque uno no solamente va a trabajar a su lugar de trabajo, uno pasa mucho tiempo, entonces es muy importante sentirse cómodo. Y de acá va la siguiente pregunta, que es, ¿por qué es importante que la gente sea feliz en su trabajo? ¿Por qué es importante que la gente sea feliz trabajando, Merce? Porque la gente cuando está feliz está más motivada, la gente que está motivada es más productiva. Una de las cosas eso no es algo que yo lo diga, sino que hay estudios que lo demuestran. Cuando las personas están motivadas con lo que están haciendo, quieren ir más allá, que es un poco lo que conversábamos antes. eh, Tener el espacio que te permita en el fondo dar ese paso más allá que tú quieres dar, creando, proponiendo o haciendo cosas nuevas, también aumenta como el sentido de pertenencia y el sentido de logro, en el fondo, de los resultados que se van generando con estas cosas que las personas hacen. Entonces es como una cadena virtuosa que hace que las personas que estén felices quieran hacer más, quieran aportar más, quieran comprometerse y comprometer también a los que los rodean. Entonces yo creo que es más que importante que las personas estén felices trabajando, yo creo que es fundamental en el fondo para el crecimiento y para el desarrollo de cualquier organización. Exactamente. ¿Y qué hechos específicos se han implementado en Bitrack para crear este equipo feliz? Yo diría que trabajar mucho el propósito, un poco yendo más atrás, como te comentaba, cuando nos cuestionamos en el fondo nuestro propósito y lo trabajamos y lo desafiamos y entre todos opinamos y estuvimos de acuerdo en el fondo con que eso es lo que queríamos
transmitir tanto hacia adentro como hacia afuera. Trabajando ese propósito ayudó mucho a que cada uno de los miembros del equipo, en el fondo, sienta que está aportando desde su función o desde su rol, desde su expertise, a un propósito final. Es más que poner, que en el fondo que poner el ladrillo, están construyendo la catedral. Entonces yo creo que tener esa mentalidad cuando tú estás trabajando, independiente de lo que sea que estás haciendo, es sentir que se puede contribuir al objetivo final de la organización, que para nosotros es entregar estos momentos de felicidad o permitir que las empresas, que son nuestros clientes, puedan entregar estos momentos de felicidad. Perfecto. Y acá nosotros hablamos de V-Trackers y quizás la gente no sabe lo que es. ¿Cómo nació el término V-Trackers? Bueno, siempre ha sido esta una conversación, en conversaciones con Sebastián. Sebastián es nuestro CEO. A ninguno de los dos nos acomodaba mucho el concepto ni de empleado, ni de trabajador, incluso de colaborador, que es un concepto que uno tiende a escuchar así comúnmente, y queríamos realmente definir un concepto que identificara a los V-Trackers como un socio más de la empresa. El V-Tracker es parte de la empresa, no está colaborando, no está trabajando para la empresa, no es un empleado. El V-Tracker es un V-Tracker que es uno más y es un socio más dentro de este propósito común que todos compartimos, en el fondo, para todos los objetivos que nos vayamos proponiendo. Y de ahí nace el término V-Tracker, y hoy día está extremadamente instalado ahí dentro de nuestro lenguaje. Eh, Todos ya no, nos reconocemos como V-Trackers y somos parte de esta gran colmena que se formó ahí en V-Track. Qué bueno. Bueno, y con el inicio de la pandemia, ¿cierto? Qué desafiante debe haber sido para el equipo tener que seguir con estas dinámicas de equipo, valga la redundancia, pero de manera Ujú. remota. ¿Qué acciones tuvieron que tomar para continuar con este valor de tener al equipo unido de manera distanciada? Ujú. Bueno, cuando empezó la pandemia, Merce, nosotros, a pesar de ser una empresa de tecnología, nunca habíamos trabajado de manera remota. Entonces, no teníamos la dinámica de trabajo remoto de antes. Y si bien existen muchos modelos y hay harta literatura que habla sobre cómo llevar equipos remotos, en el fondo en general hablaban como de cuáles son las dinámicas o cuáles son los procesos en el fondo para que funcione un equipo remoto, pero un equipo que nace remoto, no un equipo que de la noche a la mañana en el fondo se transformó en remoto. Entonces, uno de los principales cuestionamientos que nos hicimos, y nos hicimos todos, nos preguntábamos mucho, era cómo íbamos a transmitir esta cultura que habíamos ido formando con tanto empuje hace unos años, cómo la íbamos a transmitir a las nuevas personas que se fueran incorporando en el equipo. El equipo del año 2020, durante la pandemia, se duplicó. En el fondo, la mitad del equipo, en el fondo, con la mitad del equipo no nos conocíamos en persona. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer que estas personas vieran y sintieran eso que yo te comenté antes que uno sentía cuando entraba a la oficina? Y lo primero que hicimos fue implementar llevábamos como un mes de pandemia, implementamos una encuesta, era como una encuesta de clima, pero que estaba bien enfocada en el tema del trabajo remoto y la pandemia como tal, como se sentían en el fondo en esta situación de encierro que tampoco era común para nadie, tampoco era un trabajo remoto normal con ciertas libertades, sino que estaban todos encerrados en sus casas. Y una de las cosas que apareció ahí tenía que ver como con las instancias de comunicación. Habíamos nosotros mantenido en el fondo las mismas instancias de comunicación a nivel más transversal de empresa que teníamos antes, y eso hacía que nos distanciáramos mucho porque no nos veíamos en el día a día. Entonces, las primeras iniciativas que tomamos fue aumentar la cantidad de instancias de comunicación masiva de empresa. Antes teníamos una reunión al mes, transformamos eso en una reunión semanal en la que se presentaban, en general SEBA presentaba qué es lo que había pasado, qué cosas estábamos haciendo, cualquier tema en el fondo que pudiera ser relevante y que fuera importante que todos estuvieran al tanto. Así como también empezamos a hacer algunas como reflexiones sobre nuestros valores, por ejemplo, llevándolo a situaciones concretas en el fondo del día a día o cosas que habían ocurrido en la semana. También hacíamos ahí reflexiones para seguir potenciando y promoviendo estos valores.
empezamos a trabajar con una herramienta que es una herramienta de Slack que se llama Donut, que lo que hace es de manera aleatoria coordinar reuniones o cafés virtuales entre dos personas del equipo, y eso hacía que en el fondo te llegara una notificación: hoy día me podía llegar a mí, hoy día, Berni, te toca juntarte con la Merce, pónganse de acuerdo en un horario, y después yo me juntaba contigo y teníamos media hora ahí para conversar en el fondo de la vida y conocernos más fuera de lo que es la dinámica así 100% laboral. Y finalmente yo creo que lo más entretenido ahí, que fue un absoluto éxito dentro de las iniciativas que hicimos, fue que al menos cada 2 meses hacíamos team building virtuales, pero muy entretenidos, en verdad muy, muy producidos, con harta preparación previa, donde nos juntábamos una vez terminada la jornada en el fondo de trabajo y armábamos alguna actividad. Hicimos karaoke, fiesta de disfraces, un escape room virtual. Y también eran instancias en el fondo que se prestaban para que pudiéramos interactuar como equipo fuera de nuevamente lo que es la dinámica así netamente laboral. Yo creo que eso ayudó mucho. Te diría que personalmente sentía que conocía a muchos del equipo antes de que nos conociéramos realmente en persona, y por lo que he escuchado fue un poco la sensación que vivieron varios. Bueno, tú sobre todo que llegaste ahí en plena pandemia, Sí, a lo total. mejor nos cuentas un poco cómo fue tu experiencia de eso. No, y de hecho pasa mucho que en Bitrack no solamente hay oficinas en Chile, sino también estamos en Perú, en México, en Colombia, y de verdad que yo siento, en mi equipo tenemos personas que trabajan en oficinas de otros países, y yo siento que los conozco en persona y nunca en mi vida los he visto, es increíble, o sea, de verdad ni siquiera sé cómo explicarlo, pero somos muy amigas con todo mi equipo, y ni siquiera no los conozco en persona. Entonces, de verdad que esa es una sensación muy, muy, muy enriquecedora para alguien que está trabajando, que en el fondo uno trabaja con amigos, uno trabaja con gente que le encanta trabajar y le encanta estar, y sin la necesidad de estar físicamente. Yo siento que quizás durante la pandemia nos dimos cuenta que el estar no es estar físicamente, sino que uno puede estar también desde su propia casa, estar con otra persona. Y eso la verdad que es increíble. De todas Y maneras. también, bueno, de hecho lo que yo estoy hablando y lo que tú hablas se vio reflejado hace muy poco en una encuesta que hizo Book, que es nuestra herramienta de recursos humanos. Bernie, si tú nos podrías contar de qué trató, cómo le fue a Bitrack. Bueno, efectivamente Book, que es un software de recursos humanos, hace unos meses atrás tuvo una gran iniciativa, y ellos tienen varios clientes, tienen muchos clientes, creo que son más de 500 empresas, y armaron una encuesta así muy, muy al estilo como Great Place to Work, pero básicamente se basaba en evaluar 4 pilares. em, que se orientaban en el fondo a identificar aquellas empresas que se preocupaban de la felicidad en el fondo de sus equipos. Nosotros participamos de esta encuesta y ganamos el primer lugar en las empresas de la categoría entre 100 y 500 colaboradores. Entonces, la verdad que fue un reconocimiento ahí del mismo equipo. Eh, y te diría que creo que lo principal que nos damos cuenta ahí es que todas estas iniciativas finalmente lograron el propósito de que las personas se sintieran reconocidas en su lugar de trabajo, que estaban en el fondo desarrollándose y creciéndose, que tenían espacios también para poder poner en práctica actividades que favorecieran su salud, tanto física como mental, y el compromiso también, que era otro de los factores que se estaba evaluando con la empresa, también quedó ahí al manifiesto en el fondo, que estaba muy bien evaluado por el mismo equipo. Así que muy buen resultado ahí de la encuesta. Sí, no, de verdad que increíble. Todos los Bitrackers estamos demasiado contentos cuando salieron los resultados porque refleja mucho nuestro trabajo. Y aparte que también algo que faltó decir, que aparte de estas dinámicas durante la pandemia, también nos llegaban cajitas cada cierto tiempo de regalos con algo para comer o algo para tomar, y eso de verdad que alegraba, esos son momentos de felicidad. Cuando hablamos que invita a que entregamos momentos de felicidad,
lo hacemos con nuestros clientes y lo hacemos con también nuestros B-Trackers, que de verdad, cuando a mí me llegó esa caja, y yo siento que obviamente todo fue así, sonreímos inmediatamente y qué rico, y empezamos a comentarlo en el grupo. De hecho nos juntamos por Zoom a tomar algo, a comer, a celebrar, y la verdad que eso se agradece muchísimo. Bernie, y ahora este es el panorama actual, pero a futuro, ¿qué desafíos tiene B-Track como equipo? Yo creo que los principales desafíos de ViTrack en términos del equipo tienen que ver con, hoy día el equipo ha crecido, hoy día ya somos más de 100 personas, han aparecido también nuevos equipos, y yo creo que el gran desafío que tenemos es seguir en el fondo promoviendo nuestra cultura y nuestro propósito de tal manera que todos logremos esta sinergia y este trabajo en equipo que nos permita llegar al resultado, ¿ya? Como pasa muchas veces cuando los equipos son muy grandes y se van diferenciando mucho, sobre todo las distintas áreas, empiezan a trabajar cada uno por su propósito personal dentro de las áreas. Y nosotros tenemos que lograr y tenemos que trabajar en el fondo porque este propósito común que tenemos como empresa finalmente sea lo que nos mueva y mueva este trabajo en equipo interequipos que tenemos que conseguir en paralelo con el crecimiento que sigamos teniendo en cuanto a la cantidad de personas que trabajan en ViTrack. Yo creo que ese es el mayor desafío que se nos genera hoy día con este crecimiento. Perfecto. Y Bernie, para finalizar, ¿qué consejo le darías tú a los líderes de HR de otros equipos para entregar momentos de felicidad? Uh-huh. Yo creo, Merce, que la clave, esto no es magia, ¿ya? Esto no ocurre así por arte de magia, y uno tiene que trabajar en el fondo los procesos para lograr que los equipos trabajen en armonía y que se sientan en el fondo felices en sus trabajos. Y yo te diría que la clave es poder tener objetivos claros, ¿ya? Que sepamos en el fondo qué es lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es nuestro propósito, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y que el equipo se sienta lo suficientemente empoderado, cada uno nuevamente desde su rol, para poder alcanzar esos objetivos. Yo creo que esa combinación, el empoderar al equipo, el realmente pensar que si la Merce Molinas es la persona que está viendo temas de content en el equipo de marketing, es porque la Merce Molinas es la persona que más sabe de temas de content, no solo en el equipo de marketing, sino que en todo ViTrack, y por lo tanto ella va a ser la persona que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer ahí. Y si nosotros logramos tener esa confianza en cada uno de los miembros del equipo para cada uno de los roles que los distintos ViTrackers ocupan, con un objetivo claro, no hay razón por la cual no logremos en el fondo llegar a este infinito y más allá. Yo creo que esa es la clave, objetivos claros y un equipo 100% empoderado en lo que hace. Perfecto. Bernie, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista. Como ViTracker me siento muy identificada con todo lo que dices y muy agradecida de estar trabajando en un lugar que le den tanta importancia al equipo humano. Así que de verdad te agradezco mucho por el tiempo. Y bueno, también muchas gracias a todos los que nos están viendo, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y en Spotify para que no te pierdas ni un capítulo de las entrevistas. En ViTrack entregamos momentos de felicidad.